No sé cuántas veces has dado catequesis en tu vida o cuántas veces la has recibido. Bueno será que te preguntes cuándo fue la última vez que fuiste a catequesis. No es el tema del chateando con Dios de esta semana, pero está bien de vez en cuando pensar dónde me formo yo como cristiano, dónde recibo yo formación para conocer un poco quiénes eran los profetas, cuál es la palabra de Dios, para conocer en qué consiste la Biblia, para conocer quién es Jesucristo o la Virgen María, para recordarlo, refrescarlo de vez en cuando, cuáles son los 10 mandamientos, de qué consiste el credo. Bueno, hay que ir a catequesis. Todos, en la vida cristiana todos necesitamos un lugar donde formamos nuestro conocimiento sobre Dios, porque si estamos enviados a una misión que es anunciar a Jesucristo, lo primero, lo básico, lo fundamental es conocer quién es Jesucristo. Bueno, estoy presuponiendo que no vas a catequesis y me estoy equivocando casi seguro, porque seguro que eres catequista, seguro que has ido a catequesis 1000 veces, seguro que todavía hoy sigues yendo a una catequesis continuada de formación de la fe. Pero bueno, si vas a catequesis o si has dado catequesis alguna vez, te viene a la cabeza seguro el número 490. Todos tenemos en la cabeza, todos los que hemos dado catequesis alguna vez, tenemos en la cabeza el número 490. Sobre todo a partir de un fragmento del Evangelio que es un encuentro del Señor con los discípulos, en el que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7 veces en la Biblia es como el número de la plenitud, de la totalidad, ¿no? Es decir, 7 veces es decir, un montón. Tenemos que perdonar un montón. Y la respuesta del Señor es: no tenéis que perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y entonces ahí es cuando venía la pregunta. Los chavales hacían la multiplicación y decían: ¿tenemos que perdonar 490 veces? Claro, la respuesta es no. La respuesta es: tenemos que perdonar siempre. Hay como 2 parámetros a la hora de perdonar. Cuando nosotros le pedimos al Señor perdón, hay como 2 parámetros a la hora de perdonar. El perdonar siempre y el perdonar todo. Todo lo que nosotros hacemos lo perdona el Señor siempre. 490 veces no es el número de veces que tenemos que pedir perdón. Fijaos, imaginad una persona que lleva pidiendo a Dios perdón, pues a lo mejor con una frecuencia, a lo mejor semanal, ¿no? O quincenal. Si hiciéramos una multiplicación y pensamos las veces que nos arrepentimos o que nos confesamos de lo mismo, nos daríamos cuenta que llevamos muchos años pidiéndole al Señor perdón de lo mismo. Pues de que somos perezosos, de que no hacemos bien el trabajo, de que no tratamos bien al prójimo, de que nos olvidamos del Señor muchas veces al cabo del día. Bueno, a lo mejor son nuestros pecados habituales. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor? ¿490? Quizá más veces le hemos pedido al Señor: oye, perdónanos este pecado. Y Él nos ha perdonado siempre. Nos perdona siempre y nos perdona todo. Todo lo que le pedimos perdón al Señor, Él nos lo perdona. Cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tenemos que hacer una poco revisión de cómo perdonamos a los demás. Primero, de si perdonamos siempre, que a veces es complicado, ¿eh? Cuando una persona te ofende en una cosa y tú le dices: venga, va, te perdono, y al día siguiente vuelve con lo mismo, y vuelve con lo mismo, y 10 años después vuelve con lo mismo. ¿Le perdonamos siempre? El Señor nos perdona siempre. Y nosotros lo perdonamos todo, que es la otra variable. Perdonamos todo. Hay veces que no. Hay cosas que incluso las decimos: esto es imperdonable, esto no se puede perdonar. Bueno, cuando le pedimos al Señor: perdónanos como nosotros perdonamos, tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de conseguir perdonar como perdona Él, de conseguir perdonarlo todo y de conseguir perdonarlo siempre, que esas son como las 2 variables. El Señor pone un ejemplo nítido en el Evangelio, el de aquel siervo que le debía a su Señor 10.000 talentos, una cantidad que hoy no sabemos ni cuánto significa, 10.000 talentos. Y él insiste, el Señor dice: pues nada, a juicio, y te quito todo lo que tienes, y te quito a tu familia, te vendo como esclavo, y fuera, se acabó la deuda contigo. Pero le pide perdón, y le dice: te lo pagaré, y la misericordia del Señor le dice: bueno, vale, te perdono la deuda. Y va este membrillo, mendrugo, y se acerca a otro amigo suyo, siervo suyo, que le debe 100 denarios. Y no es capaz de perdonarle. Y le dice: bueno,
vamos a juicio y te vendo como esclavo y tal y cual, y me devuelves esos 100 denarios que me debes. Y no fue capaz de perdonarle. El primero, el señor que se fijó en lo que él había perdonado y que el otro no había perdonado al siguiente una cantidad ridícula, se enfadó tanto que lo destrozó, ¿no? Lo desplumó. Bueno, es la misma relación que pasa con Dios, ¿no? Dios a nosotros nos perdona todo, nos perdona siempre, nos perdona la gran cantidad de cosas que tenemos con Él, porque nuestras ofensas a Dios son infinitas. Y sin embargo nosotros no somos capaces de perdonar, no somos capaces de perdonar a alguien que nos debe una tontería. Para que nos hagamos una idea, un denario, el pequeño le debía al de medio 100 denarios. Un denario era el sueldo de un día, Por lo tanto, el otro le debía como 3 meses de trabajo. Bueno, es una cantidad relevante, es normal que estuviera enfadado porque le debía 100 denarios. Pero es que él le fue perdonado 10.000 talentos. Cada talento son 6.000 denarios. Digamos que él le debía al Señor 60 millones de denarios. Y el Señor le perdonó 60 millones de denarios. Nos podemos hacer una idea, ¿no? 60 millones. Y él no fue capaz de perdonar 100. Es exactamente la misma diferencia que tenemos nosotros cuando ofendemos a Dios y cuando alguien nos ofende a nosotros. Por tanto, el Señor nos pide en este día perdonar, ser capaces de decir con verdad el Padre Nuestro, tener el músculo suficiente para decir al Señor, perdóname como yo perdono. Mientras tanto, es una frase que tenemos que decirla en voz baja cuando decimos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque nosotros no perdonamos muy bien. Es el margen de mejora para esta semana, disfrutar del perdón de Dios, que siempre nos perdona, que nos perdona todo, y ponernos a perdonar a los que tenemos al lado las ofensas que nos hacen, que no son tantas, que no son tan grandes, que no son tan graves.